Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. ¿Cuántos se sintieron ahí que estaban cantando el Evangelio? Amén. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque podemos predicar la palabra, podemos cantar la palabra, podemos orar la palabra y hay un reto que nos queda. ¿Cuál sería? Vivir la palabra. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con ese último y que nos ayude a mantener todos los otros. Amado Padre, Señor, en esta hora te imploramos, te rogamos tu visitación, Señor, tu presencia. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Sabemos que cuando creemos en ti nos arrepentimos de pecado, tu Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros de manera permanente. Pero en ese mismo momento comienza una lucha contra el pecado. Una batalla carnal donde nosotros queremos hacer lo que queremos, a la manera que queremos. Y tu Espíritu Santo nos va llevando a ser más como Cristo, Señor. Padre, te pedimos tu sustento en esa batalla. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas y que nos bajes las defensas, Señor. Quítanos todo argumento, toda altivez, toda excusa para no poner en práctica tu palabra, Señor. Quita cualquier predisposición de los corazones, Señor, con el simple hecho de oír el texto y ya los corazones empiezan a endurecerse, Señor. Quebranta los corazones con tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, como solo tú puedes hacer, Señor. Habla nuestras vidas y ayúdanos a no solo cantar, a no solo orar, sino también a vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y le pedimos a los niños, que se me olvidó, que pueden pasar a su clase, los niños de 3 a 7 años. Le damos gracias al Señor por la vida de Jimmy, por la vida de todos esos hombres y mujeres que están allí dándolo todo por predicar a Cristo, que están allí viviendo a Cristo, porque hace mucho bien el hecho de estar en un lugar viviendo a Cristo. No solo hablándolo, sino intentándolo vivir para su gloria. La ética cristiana, no sé si han oído hablar de esa palabra. La ética cristiana es una ética recíproca. ¿Qué quiere decir eso de una ética recíproca? Es que nunca coloca las responsabilidades en un solo lado de la balanza. En la ética cristiana todos tenemos responsabilidades. Nosotros hemos estado viendo aquí en la Biblia cómo los esclavos tienen sus responsabilidades. ¿No es así? Pero al mismo tiempo los amos tienen sus responsabilidades. Nosotros vemos en la Biblia cómo los hijos tienen responsabilidades con los padres, pero al mismo tiempo los padres tienen responsabilidades con los hijos. La última vez que estuvimos predicando en Pedro, vimos cómo las esposas tienen responsabilidades para con sus esposos delante de Dios, aun cuando sus esposos no sean creyentes. Y es un gran reto y es difícil. Pero al mismo tiempo hoy vamos a ver cómo los hombres también tienen responsabilidades delante de Dios para con sus esposas. El matrimonio se basa en una responsabilidad recíproca. El matrimonio se basa en una responsabilidad recíproca. Un matrimonio en el que todos los privilegios están en un solo lado de la balanza y todas las obligaciones están en el otro lado de la balanza, es un matrimonio que tiene muchas, grandes, inmensas posibilidades de fracasar. Lo voy a volver a repetir. Un matrimonio en el que todos los privilegios están de este lado y todas las responsabilidades están de este lado, es un matrimonio que va camino al fracaso, para decirlo de otra manera. Ya nosotros hemos hablado de la falta de derecho de la mujer en la época bajo el Imperio Romano. En el Código Penal del Imperio Romano, todas las obligaciones eran para la esposa y todos los privilegios para el marido. Estaba establecido así penalmente. El marido tiene todo lo de gozar, todo lo de disfrutar. La mujer no tenía derecho a nada. Pero en el cristianismo no era así. El hombre gozaba de privilegios en su matrimonio, pero el hombre tenía obligaciones. Y el apóstol Pedro quiere recordarnos a los hombres hoy nuestras obligaciones. Cuando nosotros hablamos aquella vez a las mujeres, yo traté de usar un tono suave porque le estamos hablando a mujeres. Por eso voy a ser un poquito fuerte y espero
que no se pongan bravos conmigo. Y si se ponen bravos conmigo, pónganse bravos con el Señor. Y le hemos puesto por título a esta predicación, un siervo humilde. La última hablamos de una sierva humilde. Hoy vamos a hablar de un siervo humilde. Y la pregunta que quiero que todos tengan en mente es cómo procede un siervo humilde en su convivencia diaria con su esposa. Yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta a todo hombre que se encuentra aquí hoy. Ya sea que tu esposa sea creyente o no sea creyente, yo quiero que tú te preguntes cómo procede un siervo humilde en su convivencia diaria con su esposa. Un verdadero hijo del rey, una persona que verdaderamente ha conocido a Cristo, que dice ser un hijo del Señor, que se titula cristiano, cómo debe proceder en su hogar para la gloria de Dios con su esposa. Pregúntate eso, mi amado hermano. Y en lo que te lo preguntas, quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Lo vamos a leer completo y después lo vamos a ir viendo por parte. Hoy solo vamos a estar predicando del verso 7. Así que si Dios quiere, en 10 minutos terminamos. Y dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la pregunta que quería que se hicieran era: ¿cómo procede un siervo humilde en su convivencia diaria con su esposa? Y la respuesta a esa pregunta sería nuestro primer punto. Y el primer punto sería siendo considerados. Lo primero que debe hacer un siervo humilde en la convivencia diaria con su esposa, lo primero que está proponiendo Pedro aquí de la luz de las Escrituras es que sea considerado, siendo considerado. Y vamos a ver la primera parte del versículo 7. Y dice el texto: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Pedro ahora va a hablar a los esposos. Nosotros hemos visto que todos los creyentes tienen que someterse a las autoridades. ¿No es así? Todos los creyentes tenemos que someternos a las autoridades. Todos los siervos tienen que someterse a sus amos. O sea, todo el mundo tiene una responsabilidad. Y las esposas, todas, sin quitar a ninguna, deben someterse a la autoridad de su marido. Decíamos, reflexivamente obedecer a sus esposos, siempre que lo que le pida no vaya en contra de la palabra del Señor. Asimismo, los maridos también tienen responsabilidades. Asimismo, los maridos, aun cuando tengan esposas inconversas, tienen que someterse no a su esposa, sino a servir a sus esposas. La palabra no está diciendo que los maridos se sometan a su esposa, no. La esposa se somete a la autoridad del esposo y eso no la hace menos y la vamos a ver más adelante. Pero el marido debe someterse, ¿en qué? En servir a su esposa. Los maridos creyentes son siervos humildes que se someten a lo que dice Dios en su palabra. Son hombres que le creen a Dios. Hay algo que tienen que aportar al matrimonio. Sus esposas se les someten a ellos en obediencia reflexiva. Ahora ellos les sirven de manera diligente, en total humildad, cumpliendo con las obligaciones que Dios demanda de él en el matrimonio, ya sea que su esposa sea creyente o no lo sea. Estos maridos tienen que cumplir con estas responsabilidades en el contexto de la convivencia diaria. Y aquí se complica la cosa. Estos maridos tienen que cumplir esto en la convivencia diaria. O sea, tienen que convivir con su esposa, tienen que dormir con ella, tienen que comer con ella, tal vez hasta lavarse la boca en el mismo baño. Va a haber roce, va a haber fricción. Todo no va a ser color de rosa para obedecer a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo será esa convivencia, ese residir juntos? Ellos van a estar ahí y el marido tiene que saber, yo tengo que someterme en servir a mi esposa en la convivencia diaria. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que dos personas vivan bajo el mismo techo no significa que están juntos. Hay personas que pueden vivir bajo el mismo techo y el esposo puede estar durmiendo en el sofá y la esposa en el cuarto. O puede darse el caso de que estén enojados y los dos estén en la misma cama, pero no se quieren ni tocar. Están juntos en la cama, pero no están juntos.
O puede ser un tipo de matrimonio por contrato. ¿Saben lo que es un matrimonio por contrato? Bueno, tú cocinas, friegas, lavas, yo busco la comida, esto y lo otro, pero ninguno se mete con el otro. Eso no es convivir juntos. Eso no es un matrimonio bíblico. Eso no fue lo que diseñó el Señor. Ninguno de esos ejemplos son los que tiene Pedro en mente cuando está hablando de estos versículos para los creyentes. Pedro les está proponiendo, le pide a estos creyentes que vivan sabiamente con sus esposas. Entonces, ¿qué es eso de vivir sabiamente? ¿Qué es lo que tiene Pedro en sus mentes? Y dice, vosotros, ellos mismos y nosotros, los maridos, los esposos, igualmente, de la misma manera, convivir ahí. Y dice con, y la palabra con es abajo, junto ahí con su esposa, en lugar y en tiempo. Y lo que está haciendo es expresando la relación en la que una cosa se encuentra con otra. Él está hablando de la manera, de qué manera el hombre va a vivir con su esposa, de qué manera ellos dos van a estar en la casa, porque como ya dijimos, pueden estar y no estar. Hay una manera, hay algo que el hombre tiene que hacer. Y dice Pedro que es vivir con ella sabiamente. Pero el problema aquí es que la palabra aquí para sabiamente no es sofía, no es sabiduría, es gnosis, es conocimiento. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Para qué tú me dices eso? Les voy a explicar. No es solo sabiduría de ser sabio, sino que ellos tienen que conocer. ¿Y qué es lo que tienen que conocer? Y la palabra conocimiento se puede utilizar de muchas maneras. La palabra conocimiento en un sentido es una palabra neutral. La palabra conocimiento no dice nada. La Biblia dice que el conocimiento envanece. O sea, si tú conoces la sabiduría del mundo, las cosas que no edifican, ese conocimiento envanece. La Biblia dice que el conocimiento nos puede llevar a vanidad. Es mucho conocer y conocer y conocer y puede llevarte a vanidad. Y algunos pudieran decir, pero bueno, entonces mejor no conocer nada, me quedo bruto. No, la Biblia tampoco llama a eso. La Biblia dice y llama a tener un conocimiento de Cristo, a tener un conocimiento de la palabra de Dios. No se preocupen por los niños, a mí no me molesta. Dejen que los niños lloren y que hagan lo que sea. Concentrémonos en la palabra. La palabra de Dios dice que el conocimiento sirve para amonestar a otros. O sea, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a amonestar a otros? La palabra de Dios dice que el conocimiento sirva para ayudarnos a atesorar a Cristo, y ese hecho de conocer a Cristo nos lleva a tenerlo todo por basura. A medida que nosotros conocemos y conocemos más a Cristo y atesoramos más el Evangelio, ¿qué tiene más valor y más peso para nosotros que Cristo? O sea, el conocimiento es bueno también, el conocimiento no es malo. Si el conocimiento es sobre la salvación, puede llevar a las personas a arrepentirse. ¿Cómo las personas se van a arrepentir? Si nadie va y les predica. ¿Cómo van a escuchar si tú no le hablas el Evangelio? Hay que hablar el Evangelio. Y ese conocimiento del Evangelio es el que lleva a las personas a arrepentirse y a creer en Cristo. En nuestro contexto se refiere al conocimiento de la convivencia. El conocimiento que debe tener un cristiano para convivir con su esposa en el hogar. Tenemos que tener un conocimiento. Hay un comentarista, en realidad son tres, JFB, y dice este comentario: apreciando la debida relación de los sexos en el propósito de Dios y obrando con ternura, paciencia, prudencia y sabia consideración. ¿Qué está diciendo este comentarista? Que como hombres y mujeres cada uno tiene una responsabilidad, y la responsabilidad del marido es conocer cómo él debe proceder en su matrimonio. Aquí la palabra igualmente, vivir con ella sabiamente, es hombre, conoce cómo tú debes comportarte en tu matrimonio y debe ser de una manera considerada. Lo vamos a ver a la luz de todo el texto. Dice John MacArthur, lo que significa es que deben ser considerados, ser sensibles y tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de su esposa. El hombre considerado es el hombre que tiene en cuenta las necesidades físicas y emocionales de su esposa. Es un hombre que procura diligentemente vivir con su esposa sabiamente. Y ese vivir sabio es que va a ser considerado de lo que está viviendo su esposa, en la etapa que está su esposa, en la situación que se encuentra en ese momento su esposa.
Todo lo contrario, la persona desconsiderada, ¿quién es? ¿Quién es una persona desconsiderada? La persona que no le importa nada. La persona que solo le importa él mismo. Él solo tiene consideración por él mismo. Me da lo mismo lo que esté pasando a otro. A mí no me importa. Tienes que cumplir con esto. Me da lo mismo lo que está pasando a aquel. A mí no me interesa. Y Pedro no está llamando aquí a ser desconsiderado, sino a que los esposos sean considerados. El esposo considerado vive sabiamente con su esposa a la luz de las Escrituras. Él convive en intimidad y amor con su esposa. Él se preocupa por ella y la nutre y la ama constantemente. Esta consideración nace de un amor que deben tener los esposos por las esposas. En la Biblia no se llama directamente a la esposa amar al esposo, pero sí se llama directamente al esposo amar a su esposa. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 lo aclara un poquito más, versos del 25 al 28, hablando de esta relación matrimonial, haciendo una analogía con Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo dice, me encantan estas palabras porque me sacuden y me llevan a tener un entendimiento claro del evangelio y a ser más considerado con mi esposa. Y a saber que no se trata de mí solo, sino que también se trata de ella. Dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El marido, para poder ser considerado, debe amar a su esposa. La primera oración sería, Padre, ponme amor por esa esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó la iglesia. Pero ella no lo merece. Como Cristo amó la iglesia. La iglesia no merece que Cristo la ame. Y el mandato en la Biblia es, ama a tu esposa. Y ese amor te va a llevar a ser considerado. Te va a llevar a convivir sabiamente con ella, teniendo conocimiento de la necesidad que ella tiene de que tú seas considerado. Proverbios 5, 18 y 19 dice el proverbista, y ahí nos dice, y nos manda a alegrarse con la mujer de la juventud. Él manda a amarla y a recrearse en una relación de amor siempre. En el proverbio, Él nos está diciendo que tú te goces con esa mujer que Dios te regaló. Todo el que está casado con una mujer, esa esposa es un regalo que Dios te hizo. Si tú entiendes el evangelio, porque a veces tú la quieres romper. Uno puede coger una fotico de un novio y cuando el novio te hace algo, romperla y dejarte con el novio. Pero una vez que tú contraes matrimonio con tu esposo, tú no puedes romper a tu esposo. Tú no puedes romper a tu esposa. Aunque tu esposa para ti sea la bruja de Blancanieves o la bruja de cualquier película, Dios te llama a amarla. Y yo sé que no es fácil, pero es lo que el Señor manda en su palabra. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Siendo considerado con ella. Tal vez hace 10 años ella no luce como luce ahora. O tal vez hace 10 años ella no era tan resabiosa como es ahora, porque ahora tiene 3 hijos y 2 están chiquiticos. Y en medio del contexto que sea, o tal vez ella no es creyente porque te convertiste ya de adulto y ella no conocía al Señor. En el contexto que sea, debes amar a tu esposa. Y me gusta el proverbio porque el proverbio no solo llama a amarla, sino a alegrarte con la mujer de tu juventud y a recrearte en la relación de amor. Yo soy un poco iluso, pero yo creo que en Cristo y por la gracia de Dios, en el matrimonio pueden haber momentos de amor, pueden haber momentos de alegría genuina. Y yo creo que el evangelio apunta ahí. El evangelio no apunta a que usted venga a la iglesia, domingo, voy para la Biblia, ahora leer la Biblia, escuchar a ese hombre hablando ahí casi 1 hora, ahora a las 3 alabanzas, después minutos. Yo creo que no, yo creo que en algún momento, si somos sinceros y nos arrepentimos de los pecados, nosotros debe llegar el día que, wow, llegó el domingo, voy para la iglesia, ahí está la Biblia y lees la Biblia por la mañana y ora. Yo creo que ese es el deseo del Señor. Yo creo que lo que a Dios le agradaría sería eso. Y vamos para la iglesia, el hombre y la mujer, vamos los niños, para el carro, para hoy noche el desayuno, comemos en McDonald's. O sí hiciste el desayuno y lo preparaste temprano, cada familia es diferente. Y vamos, pero el punto es, queremos llegar a la iglesia, queremos adorar a Dios, queremos gozarnos con los hermanos. Asimismo, el matrimonio fue diseñado para que sea una relación deleitosa entre un hombre y una mujer. Y si no ves al Edén, ¿y cómo estaba Adán y Eva en el Edén? ¿Cómo era la relación de ellos antes que entrara el pecado? Porque sí,
Eso no significa que cuando las cosas estén mal, tú pierdas las esperanzas, porque seguimos confiando en Cristo. Pero nuestra oración y nuestro deseo es un matrimonio que glorifique a Dios, un matrimonio donde haya amor. La madre de Somerset, y no les voy a decir el apellido, era un escritor británico de los 1930, y dicen que esta mujer era una mujer hermosa, que todas las personas estaban a sus pies, pero se casó con un hombre que era feo, que era horrible. Y las personas le preguntaban, pero ven acá, ¿cómo tú puedes seguir después de tantos años casado con ese hombre? Y ella respondía, porque él siempre es considerado conmigo. Él siempre tiene consideración en todas las cosas conmigo. A los que tienen oído, escuchen. Un poquito de sabiduría. Nosotros, a la luz del conocimiento cristiano, deberíamos hacernos la misma pregunta. Y la pregunta sería, ¿estoy siendo considerado con mi esposa? Y yo sé que estás buscando argumentos ahora para decirme, pero no, yo no estoy siendo considerado. Y mira, porque Apocalipsis 25 y ahí estás buscando en tu mente cosas que no sé. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Nuestra convivencia es una que está llena de amor bíblico hacia ella. Es una en la que yo soy un siervo humilde, considerado, que está pendiente de sus necesidades físicas y emocionales, que la trata con ternura, paciencia, prudencia y sabia consideración. Piense por un momento, si Cristo fuera desconsiderado con su iglesia, ¿qué tendríamos? Si Cristo dijera, aquí el importante soy yo. El que vivió poco fui yo. El que pasó trabajo 3 años seguidos soy yo. Y el que murió humillado en una cruz hasta la muerte soy yo. Iglesia, hoy no estoy para ti. No quiero escuchar de tus problemas y de tus quejas. Imagínense a Cristo por un momento así. Ahí tú estás orando y Cristo te dice, no, yo no estoy para atenderte porque yo estoy bien cansado. Yo llegué cansado hoy. Todo lo contrario, Cristo es considerado con su iglesia, proveyéndole todo lo que ésta necesita para la gloria de Dios. Él ama a su iglesia, la cuida, la atiende, le responde. Cristo se preocupa por su iglesia. ¿En qué parte de la palabra dice que por muchos problemas que nosotros llevemos delante del Señor, el Señor no nos va a escuchar? Él siempre tiene tiempo para escuchar. ¿En qué parte de la palabra dice que si nosotros necesitamos algo del Señor, Él no nos va a oír? Él va a estar ahí para oírnos y bíblicamente proveer todo lo que necesitamos. Nosotros tenemos sus promesas y nos dan aliento. No he visto juntos desamparados ni su simiente que mendigue pan. Y por ahí podemos seguir citando promesas. ¿Y qué dicen esas promesas? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Cristo tiene cuidado de su esposa, de la iglesia. Asimismo, nosotros deberíamos ser considerados y tener cuidado de nuestra esposa. Amado hermano, yo espero que el Espíritu Santo te esté quebrantando ahora mismo, es mi oración, y llevándote a anhelar ser más como Cristo, de manera activa y no pasiva, que sea considerado. Mi deseo y mi oración ahora mismo, y te pido que ores por mí también, por eso, es que cada día nosotros vamos a ser más considerados con nuestra esposa. Amado hermano, ¿estás siendo tierno con tu esposa? ¿Le tienes paciencia? Sobre todo durante los periodos diabólicos de la menstruación. ¿La consideras? Mi hermano, la menstruación es real. La menstruación no es un mito. Y si no, pregúntale a las mujeres. Yo no sé qué pasa, pero son 3, 4, 5 días. Es oración y ayuno. De verdad. Pero aún en medio de la menstruación hay que amar a las esposas. Alguien diría, lo valiente no quita lo cortés. Una cosa no quita la otra. Nosotros recibimos la sumisión de ella, aún en los periodos de menstruación, la sumisión reflexiva de ella. Pero ¿cuál es la parte de nosotros? ¿En qué nos sometemos nosotros? En seguir sirviéndola amorosamente, sabiamente, y en la sabiduría, en ese conocimiento, conocer cómo debe vivir de manera considerada un esposo con su esposa. ¿Te has puesto en el lugar de tu amada esposa en alguna ocasión? Tú sales y regresas y quieres que te traten como un rey. Ella se queda y cuando regresas tiene que seguir como sirviente. Pregunta, ¿qué tiempo diario estás planificando para servir a tu esposa como una reina? Y yo prefiero leerlo, y no me hables de calidad, no me hables de las vacaciones, no me hables de algo. ¿Acaso Cristo no
atiende en su amor por la iglesia las necesidades de esta de manera diaria? ¿No tendremos que hacer lo mismo? Tenemos que tener prioridades en la vida. Nuestras prioridades muestran dónde está de verdad nuestro corazón. Hay periodos y etapas en el matrimonio. Tal vez hay periodos donde tal vez usted va a estar trabajando un poquito más. En vez de tal vez 8 horas, va a tener que trabajar 10 horas diarias. Pero usted está tratando de ser intencional en ser considerado con ella. Hay periodos que el matrimonio va a demandar un mayor esfuerzo de la esposa, pero no siempre ha de ser así. Nosotros hemos de velar por sacar tiempo para ella, sacar tiempo para escucharla. Nosotros hacemos una ecuación matemática que nunca es difícil ni tiene que ser igual, por eso no me gusta hacerla. Y en esa ecuación ponemos el tiempo de sueño, ponemos el tiempo de trabajo, el tiempo de hacer algo en la casa, el tiempo de los niños, el tiempo de traslado, el tiempo que le dedico a algo a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿qué tiempo estás dejando para que tu esposa se dé cuenta que tú eres considerado con ella? No tengo tiempo. Cambia la ecuación. Dale prioridad a lo que tienes que darle prioridad. Y esto me sirve de aliento y no me voy a cansar de hacerlo. Jovencitas que están aquí y no te has casado, cuando vayas a escoger esposo, busca primero que todo que sea creyente, que no sea inconverso, pero fíjate que sea considerado. En ese tiempo de noviazgo, ya sea como tus padres lo tienen permitido, pero busca las señales que muestran que él es considerado. Busca las señales que muestran que él se preocupa realmente por ti. Si no, yo te aconsejo que no te cases con un hombre desconsiderado. Mi amado, cuando te detienes a considerar las necesidades físicas y emocionales de tu esposa de acuerdo a tus posibilidades, es más bien una pregunta. Mi amado, ¿cuándo te detienes a considerar las necesidades físicas y emocionales de tu esposa? Nuestras esposas tienen necesidades reales, físicas y emocionales. Y todos los hombres no tenemos las mismas posibilidades económicas. Pero en las posibilidades que sí tenemos, en lo que sí tenemos, cómo estamos tratando de asistir de manera considerada sus necesidades físicas y emocionales. Nosotros a veces venimos del trabajo el día entero de hablar. A veces depende del trabajo, pero muchas veces conversamos mucho. Y ella estaba todo el día ahí con los niños pequeños, no ha hablado con nadie. Si acaso con la mamá por teléfono, o milagrosamente, qué sé yo, con una vecina que la saludó. Y ellas tienen deseo de hablar. Pero nosotros estamos aburridos de hablar. Y ellas están conversando y nosotros no nos detenemos a veces para escuchar y ver qué es lo que quieren decir y participar de manera activa en la conversación. Entonces, nuestro primer punto, cómo procede un siervo humilde en su convivencia diaria con su esposa, es siendo considerado. Primer reto para los hombres hoy. Se quieren poner bravos, después salimos para allá a bolsear. Es siendo considerado. El segundo, ¿cuál es? Y muy importante, y se ha perdido. Y me da dolor, pero lo hemos perdido y los cristianos tenemos que recuperarlo. Tenemos que empezar a hacerlo de nuevo y marcar la diferencia en este mundo destruido por el pecado. Y es mostrando caballerosidad. Y esto no significa que seas un caballo, sino que seas caballeroso con tu esposa. La caballerosidad es algo que se ha perdido en el mundo entero. Versículo 7, la segunda parte, después de sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Era y todavía es algo muy corriente en Oriente, en el mundo oriental, el ver a un hombre montado en el burro y la mujer caminando al lado. El hombre va arriba del burro y la mujer es la que tiene que ir a pie. El cristianismo fue el que introdujo la caballerosidad en las relaciones entre hombres y mujeres. La mayoría de las mujeres hoy por hoy no lo saben, ni las más feministas, pero tienen mucho que agradecerle al cristianismo. El cristianismo cambió el mundo en muchos sentidos, en todos los sentidos. Y hoy por hoy hay mujeres que atacan el cristianismo. El apóstol Pedro reconoce que la mujer es un recipiente más frágil que el hombre, por lo tanto, este debe cuidarla de una manera especial. Y lo primero que podemos observar en esta frase es que los dos son un recipiente. Nico terminaba ahorita en el Salmo 103, el último versículo 14, diciendo que somos polvo. ¿Quién es el hombre y la mujer? Nosotros salimos del polvo. Nosotros estamos hechos del mismo material. Los hombres son frágiles, las mujeres son frágiles. Pero el texto dice que la mujer, aun cuando somos del mismo material, es más frágil que el hombre.
La palabra aquí para vaso es un lenguaje figurado del cuerpo humano como formado de arcilla y por lo tanto más frágil y débil. Entonces el hombre también es un recipiente frágil que se puede quebrar. Por lo tanto, en ningún momento el hombre ha de sentirse más poderoso que la mujer. Lo que le quiero llevar a meditar con esto es que la mujer sea más frágil que tú no debe llevarte a ti a sentirte más poderoso que ella, para nada. Ahora, en esa fragilidad que tienen los dos, la mujer es más frágil que el hombre. Esto no significa que la mujer es inferior a su esposo o que sea más débil de carácter o intelecto que el esposo. Conozco muchas mujeres que han tenido un encuentro real con Cristo y de verdad están allí y tienen un carácter cristiano sólido. Y vienen cáncer a su vida, vienen pruebas a su vida y se mantienen de manera sólida viviendo para la gloria de Dios. Pero naturalmente la mujer tiende a quebrarse más emocionalmente que el hombre. Pero esto no las hace inferior. Conozco mujeres que están dispuestas a dar su vida por el Señor, que han muerto por el Evangelio para la gloria de Cristo. También hay esposas muy inteligentes, más inteligentes que sus maridos. Hay esposas tan inteligentes que hacen que sus maridos luzcan más inteligentes que ellas. ¿Serio? Te llega a su casa y ella busca todas las maneras para que su esposo quede bien, para que su esposo luzca inteligente. Y ellas tal vez son más inteligentes que sus propios esposos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Esto tampoco significa que las esposas sean espiritualmente inferiores a los esposos. Gálatas 3:28, el apóstol nos hace recordatorio que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón y mujer. Todos tenemos el mismo derecho a Cristo, es lo que está diciendo este texto. Todos tenemos el mismo derecho espiritual ya delante del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que ellas por lo general poseen menos fuerza física que el hombre. Si nosotros hacemos una mirada al hombre y a la mujer, nosotros vemos que la anatomía del hombre, generalmente, el hombre tiene un esqueleto más grande. El hombre tiene mayor masa muscular. El hombre tiene un corazón más grande, pulmones más grandes que le dan la capacidad de trabajar mucho más fuerte. El hombre tiene una producción de colágeno más grande en la piel que le ayuda a resistir al sol mucho más tiempo que las mujeres. Cuando nosotros miramos la anatomía de la mujer es más propensa a las hernias que los hombres. O sea, para un hombre es muy fácil hacer fuerza y que no le salga una hernia. Una mujer es más fácil que le salga una hernia. Esto no las hace inferiores, sino que en el diseño divino Dios las creó diferentes para que el hombre cumpliera su rol de protector de ella, para que el hombre se preocupara completamente por ella. Entonces dice Pedro que el marido debe dar, otorgar, asignar honor. ¿Y qué es eso de honor? Valor, respeto, estima a su mujer. Dice el texto, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Primero los Corintios 12, 23 y 24 nos traen un poquito más de claridad. En primero los Corintios 12, 23 y 24 el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando de la iglesia y del cuerpo. Y dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son menos decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pablo está diciendo que uno se preocupa por cuidar, velar por aquellos que están en necesidad de cuidado en el cuerpo físico como en la iglesia. Tú debes preocuparte por velar en tu iglesia por los que llevan más cuidado, por los que tienen más necesidad. Asimismo debería ser en el matrimonio. El marido que es más fuerte debería velar por su esposa que es más frágil, debería vestirla y protegerla de los ataques y hostilidades. Le he dicho en alguna ocasión, si viene una bala, el marido debe ponerse entre la bala y su esposa. John MacArthur dice, los esposos cristianos son los proveedores y protectores sacrificiales de sus esposas, sean estas creyentes o no. El esposo cristiano es el que está llamado a proveer para su hogar bíblicamente. Hay todo tipo de matrimonio, hay todo tipo de etapas. Tal vez hay una etapa que ya los niños están grandes y por la situación del hogar deciden que la esposa trabaje de alguna manera o lo que sea.
Pero si ese no fuera el caso y si bíblicamente la mujer decide cuidar a sus pequeños, el hombre es el que está llamado a proveer para su hogar. Es el que está llamado a sacrificarse, como una niñería, no sé si saben la frase, partiéndose el lomo para proveer para su ayuda, para proteger a su familia y para proveer a su familia. Hombres, seamos hombres. Hombres, seamos hombres. Colosenses 3:18 se nos manda a amarla y a no ser áspero con ella. Ser hombre no significa que seas tosco con ella. Nosotros nos han vendido un concepto de hombría deficiente. Pablo dice, hombre, no seas áspero con tu mujer. 1 Timoteo 5:8 nos manda a proveer para el hogar. El hombre tiene que proveer para el hogar. No hay excusa. Coincido con un comentarista que se llama Albert Barnes cuando se refiere que la palabra honor no deberíamos restringirla a solo mantenimiento y soporte. Cuando nosotros decimos que el hombre le da honor a la mujer como vaso más frágil, incluye mantenimiento y soporte, pero yo coincido con él a que no debemos restringirla solo a mantenimiento y soporte. Incluye un deber mayor que el de simplemente satisfacer las necesidades temporales de la esposa. El llamado aquí sería tratar a nuestras esposas con especial amabilidad por ser más débil que el hombre. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a tratar amablemente a nuestras esposas, aún a las más rencillosas y querellosas. Y yo sé que no es algo fácil. Aún a la gotera continua. El Señor nos está llamando a amarla y a mostrar el amor de Cristo. No es fácil. Se requiere que el Señor nos capacite. Se requiere que el Señor constantemente nos recuerde el Evangelio, porque no es una tarea fácil. Juan Calvino, nada destruye más la amistad de la vida que el desprecio. Ni podemos realmente amar a nadie más que a aquellos a quienes estimamos, porque el amor debe estar conectado con el respeto. ¿Quieres respetar a tu esposa? Tienes que amarla. Si no amas a tu esposa, no la vas a respetar. Tienes que pedirle a Dios, ayúdame a amar a mi esposa. Si tu caso es el caso de un hombre que está siendo áspero con su esposa, que la está tratando de una manera no bíblica, arrepiéntete delante de Dios y pídele a Dios amor por tu esposa y Dios te lo va a dar, porque le estás pidiendo algo que Él te está demandando y Él escucha esa oración. Lo que Pedro nos está diciendo entonces es que la manera en que nosotros le damos honor a nuestras esposas como vaso más frágil es cuidando de ellas en todos los sentidos. Físico, protegerlas, proveerles hasta el cansancio nuestro. Emocionalmente, mientras vamos haciendo lo primero, proveyéndole, las vamos tratando con especial amabilidad por ser más débiles que nosotros, tratando todo el tiempo de evitar una actitud de desprecio hacia ellas. En ocasiones, hiciera mucho bien que nosotros las tratáramos de hermanas. ¿Usted dirá, se volvió loco? Sí. A veces a tu esposa la tratas de manera áspera, pero a veces a una hermana la tratas bien. Sería mejor que le digas a tu esposa, en vez de amada mía, hermana, y tal vez eso te ayuda a tratarla mejor. Nosotros nos ponemos a tratar a una hermana y somos amables, hasta nos reímos, y a veces tratando con la esposa ni nos reímos. Es un poco de ironía, pero es para hacerlos despertar y que entiendan. Perdóname si los estoy ofendiendo. Por otra parte, el hombre, dado a las capacidades que el Señor le ha conferido, tiene la responsabilidad de correr la milla extra en el matrimonio, siempre que éste se encuentre saludable. Él debe ser el proveedor, sustentador y cuidador de su amada esposa. Él debe exponerse a las duras horas de trabajo para que el alimento no falte. En la medida de lo posible, él es el primero en levantarse y el último en ir a la cama, velando por todos los de su hogar. Hombre creyente, y hay condiciones especiales, ya se lo dije, hay hombres que tal vez tienen una enfermedad, que tal vez tienen una situación, uno va entrando en edad, pero en la medida de lo posible el hombre es el primero en levantarse en el hogar y el último en acostarse. Eso no debe estar grabado en piedra, pero su anhelo es ser el vigilante, ser el primero que se levanta y orar por la familia, a buscar de la presencia del Señor, a meterse en intimidad con el Señor, a orar para que Dios le siga dando amor por su esposa, que todavía tal vez es rencillosa. Porque estamos hablando de un contexto aquí que posiblemente las esposas no sean cristianas. Y una esposa que no atesora a Cristo, lo más probable es que sea una esposa rencillosa. Y Pedro está diciéndole a hombre, aun cuando tu esposa sea inconversa, ámala. Y yo me imagino, si a veces hace difícil amar a las cristianas, imagínese amar a las inconversas.
¿Cómo debe ser? Pero Dios lo está mandando en su palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? De manera considerada. ¿Cómo debemos hacerlo? Siendo caballerosos con ellas, porque ellas son más débiles que nosotros. Su esposa se siente honrada de tener un esposo así. Ella no le molesta que Dios la haya creado más frágil físicamente, porque le dio un esposo que cumple sus responsabilidades y es caballeroso. Si nosotros, por la gracia de Dios, el Señor nos ayuda a entender estas verdades y a vivirlas, a nuestras esposas no les va a molestar que ellas sean más frágiles que nosotros, porque nosotros vamos a estar supliendo lo que a ellas les falta. De manera práctica, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a abrirle la puerta a tu esposa? A veces el hombre está hablando ahí muy emocionado, entonces la mujer tiene la cartera de los niños, la Biblia del esposo, el pomo de agua, el niño. Y él está gozándose ahí conversando, pero su esposa, su ayuda idónea, está en necesidad y él no está siendo considerado, él no está siendo caballeroso. Les dije que le iba a hablar un poquito fuerte. Yo espero que el Señor les esté tocando el corazón, pero hay esperanza en Cristo para arrepentimiento. Ahí usted entendió. Y vamos a llegar al final de esto. Sus hijas van a anhelar un esposo así. Sus hijas van a querer casarse. Por el trato caballeroso que tú le estás dando a tu esposa, sus hijas van a decir, yo quiero un esposo. Pero todo lo contrario, si sus hijas ven cómo tú tratas a tu esposa de manera no considerada, de manera no caballerosa, es muy probable que en ocasiones ellas se planteen, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a casar? Vamos a pasar a nuestro tercer punto para terminar. ¿Cómo procede un siervo humilde en su convivencia diaria con su esposa? Y el tercer punto es ofreciendo compañerismo. Y quizás este sea el más difícil. Ofreciendo compañerismo. Termina el texto. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y como a coherederas, dice él. No sé si ustedes saben lo que es una yunta de bueyes. No sé si en Venezuela, en Colombia, por ahí se le dice así. Son dos toros que se han castrado, son dos bueyes, los castran para que tengan más fuerza y se convierten en bueyes. Pero en la yunta, a ellos le ponen un cepo encima y ellos andan enyuntados, van juntos. Pero cuando le quitan la yunta, es probable que uno vaya a comer, el otro vaya a dormir y cada cual hace lo que quiere. Eso no es un verdadero compañerismo. Eso es un compañerismo obligado. Pedro está pidiendo algo diferente. Está pidiendo un compañerismo real, un compañerismo genuino. Un esposo dando un compañerismo genuino y sincero a su esposa. Un esposo siendo intencional en acompañar a su esposa para la gloria de Dios. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y él utiliza un y ese y es una continuación, va acumulando, la idea sigue. Y es lo primero que utiliza. Hay más elementos, no basta solo con la caballerosidad, hay algo más que hay que hacer y es ofrecer compañerismo. Como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí está el asunto. La palabra coheredera significa que participan en común. Las mujeres como nosotros participamos juntos de esta vida. Por el problema difícil está a la hora de entender la gracia de la vida. Y hay dos posturas, pero una no anula la otra. O sea, yo creo que hasta se pueden complementar. Hay algunos que creen que la gracia de la vida se refiere al matrimonio. O sea, el Señor tuvo gracia de nosotros. Gracia significa regalo inmerecido, pero puede significar muchas otras cosas. El Señor tuvo gracia con nosotros el día que nos regaló una compañera que va junto con nosotros en esta vida. Esa sería una primera postura. El matrimonio es una providencia divina dada a la humanidad independientemente de la actitud que éste tenga hacia el dador. El matrimonio es un regalo, ya sea que tú seas creyente o no, es un regalo que Dios te ha hecho. Y en el pecado las personas ahora no quieren estimar el matrimonio. Siempre el pecado llega a ir en contra de lo que Dios estableció. Ahora las personas no quieren casarse. No, y tú le preguntas, no, ese es mi marido y mi esposa. Y tú le preguntas, ¿pero ustedes se casaron? Y dices, no, nosotros vivimos juntos y estamos... No, si no te casas delante del Señor, no estás casado. O delante de una autoridad. Tu matrimonio no es un matrimonio verdadero. Tú estás ajuntado, pero no estás casado.
Cuando hay personas así, me gusta más decirle el novio o la novia y no el esposo o la esposa. Ya sea que tu esposa sea creyente o no, estás llamado a darle compañerismo. El otro significado, y también es un buen significado, y sería que la gracia está conectada con la vida eterna, es decir, como compañeros cristianos, o sea, coherederas de la gracia de la vida, o como una mujer que un día se puede convertir. Eran iguales herederos de la herencia eterna, llamada en la Escritura vida, y la misma gracia relacionada con esa herencia había sido conferida a ambos. Pero ya sea que apoyemos la gracia de la vida, que se refiere al regalo del matrimonio, o a que las esposas tienen derecho a la salvación como nosotros, no afecta el que nosotros por una u otra razón debemos ofrecerle el mejor compañerismo que podamos, ya que los dos estamos juntos en esta vida. Ya sea que tú entiendas una cosa o que entiendas la otra, no quita que Dios nos está llamando a darle compañerismo a nuestra esposa, a ser una verdadera yunta, no una yunta impuesta por un cepo, no una apariencia, no una actitud, no un marketing, no algo para, vamos a la iglesia, cógeme la mano. Entonces tú lo ves ahí, y llegaron a la iglesia y le abre la puerta del carro y se dice, wow, ese matrimonio, genial. Cuando llegan a la casa, los calderos vuelan. Si no vas a la cabeza, mis hermanos, Dios nos está llamando a vivir para la gloria de Dios en todo tiempo y vamos a llegar allá. John MacArthur dice, la compañía íntima en el matrimonio, la bendición más rica es la vida. Era un concepto extraño para la cultura grecorromana de la época de Pedro. Por lo general, los esposos no estaban interesados en tener amistad con sus esposas y esperaban simplemente que las mujeres mantuvieran cuidadas sus casas y cuidados sus hijos. O sea, ¿qué pasaba en la cultura greco-romana? La mujer lo que tiene que hacer es limpiar, fregar y cocinar. Pero yo no tengo que ser compañero de ella. Yo me casé, aún en la cultura judeocristiana, pero Dios creó este matrimonio no para compañerismo, sino para que ella me dé hijos. Él lo que tiene que hacer es darme hijos y ya, y cuidar la casa. Así pensaban, pero el cristianismo vino a cambiar eso, trayendo una idea de que ahora ella es tu esposa y como la iglesia tiene una relación de compañerismo con Cristo y debería tenerla cada día más estrecha y más íntima, asimismo el esposo debe anhelar una relación estrecha de compañerismo con su esposa, una relación de amistad verdadera, donde tu esposa se pueda convertir en tu amiga. Pregunta de autoexamen. Quiero que los hombres se pregunten esto. En el fondo de mi corazón pienso así. En el fondo de mi corazón, sea sincero con usted mismo, por amor a Cristo. En el fondo de mi corazón tú piensas que tu esposa es para darte hijos y que tu esposa es para limpiar la casa. O en el fondo de tu corazón tú crees que debes tener un compañerismo real, auténtico con tu esposa. El feminismo está mal. El feminismo está haciendo mucho daño en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. El feminismo es como un caballo que se desbocó y no hay cómo pararlo. Pero el machismo también está mal. Dios no nos llama a ser ni feministas ni machistas. Dios nos llama a ser cristianos bíblicos, centrados en la palabra. Y obedecer a Dios no nos hace menos hombres. Nuestras esposas no son nuestras esclavas, no son nuestras hijas, no son unas extrañas. Nuestras esposas son las amigas que Dios nos regaló para acompañarnos el uno al otro en esta vida de manera caballerosa y considerada. Tu esposa es un regalo que el Señor te ha hecho para que te acompañe en este caminar cristiano. Y Dios quiere que tu esposa sea tu amiga. Una verdadera yunta con nuestras esposas es una que no necesita cepo, solo necesita a Cristo. ¿Quieres tener un verdadero compañerismo con tu esposa? Tienes que tener un verdadero compañerismo con Cristo. El Evangelio no es necesario para producir en nosotros el Evangelio nos es necesario para producir en nosotros la suficiente humildad que nos lleve a considerar nuestros errores, a pedir perdón y ayuda de lo alto para ser estos siervos humildes que la Biblia nos llama a ser. Haría mucho bien que reconozcamos delante de Dios, yo no puedo. Y no hay nadie indigno en eso. Yo no sé cómo, Padre. Yo estoy adaptado que si me tratan mal, yo trato mal. Yo estoy adaptado que si me gritan, yo grito. Yo no sé cómo ser caballeroso. Yo no sé cómo ser considerado. ¿Cómo yo puedo ser amiga de ella? Si desde que entro por la puerta está peleando y peleando y peleando. Hacemos mucho bien si nosotros vamos delante de Dios reconociendo que no podemos. Porque cuando nosotros reconocemos que no podemos, es cuando Dios actúa a
través del poder de su Espíritu Santo. Y Dios nos puede dar un amor genuino por esas esposas y pueden llegar a convertirse, en el caso de que no lo sean todavía, en nuestra compañera de la vida, en esas coherederas que están con nosotros en nuestro diario vivir. Una iglesia bíblica comienza su reforma en los hogares. Lo repito de nuevo. Una iglesia bíblica comienza su reforma en los hogares. Hogares sólidos dan iglesias sólidas. Generalmente nosotros queremos iglesias sólidas y hogares como quiera. La mujer vive como quiera, el hombre vive como quiera, los hijos viven como quiera y todo está centrado en la iglesia, Ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico, el trabajo comienza ¿dónde? En los hogares y se refleja en la iglesia. Y iglesias sólidas van a dar una nación sólida. El país que empieza a tener iglesias sólidas, familias sólidas que dan iglesias sólidas, como ese trabajador, ese esposo, esa esposa, ese hijo va a estar viviendo para la gloria de Dios, va a haber una nación sólida. Por eso hay que llevar la Biblia al país, hay que llevar la Biblia a las escuelas, hay que traer la oración a las escuelas de nuevo, a todas las escuelas, a todos los lugares. Pedro termina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quisiera que observemos que el apóstol da por sentado que en ese hogar se está orando. Cuando él dice, para que vuestras oraciones tengan estorbo, él no dice para que oren, sino que ya estaban orando. Eso es lo primero que tenemos que observar. En ese hogar se estaba orando. En ese hogar no se llamaba así, pero se estaba celebrando el culto familiar. En ese hogar el hombre oraba con su esposa, el hombre oraba con sus hijos. Lo que está diciendo Pedro es que Dios no escuchará las oraciones del esposo que no cumple con su rol bíblico en el hogar, que no es considerado como Cristo con su iglesia, que no se muestra caballeroso como Cristo con su iglesia y que no está dispuesto a mostrar compañerismo. Qué bien haría el evangelio que predicamos, que también fuera el evangelio por el que diéramos toda nuestra energía para vivir. Qué bien haría el evangelio que nosotros predicamos, que sea el evangelio que estamos dispuestos a vivir. ¿Pero dónde? En el lugar más difícil, en el hogar. Yo me puedo disfrazar los domingos para venir para acá. Y yo les puedo sonreír, yo los puedo tratar amables. Pero quien verdaderamente sabe quién soy yo es mi esposa y mis hijos. ¿Y qué digo con esto? Vayamos a Cristo en arrepentimiento. Porque nosotros decimos, no, yo soy pecador, es que yo soy pecador. Sí, claro que eres pecador y vas a seguir pecando. Y en el proceso te vas a equivocar, en el proceso de ser considerado, en el proceso de ser caballeroso, en el proceso de ser su compañero te vas a equivocar. Pero estás reconociendo delante de Dios tu error y estás suplicándole que te ayude a cumplir tu responsabilidad bíblica de servir a tu esposo, de someterte en servicio a tu esposa. A veces nos resulta más fácil servir extraños que servir a las personas en el hogar. Y eso no quiere decir que no tengamos que servir a otros, pero tenemos que comenzar sirviendo a los que están en la casa. Oremos para que Dios nos cambie. La solución no está en menos oración, la solución está en más oración. ¿Cuándo es cuando más nosotros oramos? Cuando más desesperados estamos. Nosotros cuando las cosas están bien aflojamos, quitamos el pie del acelerador. Pero basta que empiecen a haber algunos problemitas, algunas situaciones incómodas y el Señor nos dobla la rodilla. Si estás teniendo problemas con esto que estamos compartiendo hoy de parte del Señor, más tiempo de oración con el Señor. Pídele a Dios, reconoce. Esposas creyentes que hay aquí, oren por sus esposos. Dios escucha el clamor de una esposa que le está rogando algo bíblico. Esposa, tu esposo no tiene estos requisitos, no salgas a quejarte con la vecina o con la hermana. Lo primero que debes hacer es arrodillarte y orar por tu esposo. Suplica la intervención divina en el corazón de tu esposo. Padre, ya yo no puedo con este hombre. Me maltrata, me habla feo, no se preocupa ni física ni emocionalmente por mí. La solución no está en el divorcio, tampoco. La solución está de rodillas, primero que todo, delante de Dios. Y orando y tal vez buscando ayuda en la medida de lo posible en otros creyentes fieles y maduros para que te ayuden con esa relación difícil. De manera sabia, habla con él. Si ese es el caso de tu esposo, tú estás escuchando esta predicación y en vez de estar la predicación entera, escucha, yo te lo dije, ¿viste que me estás tratando mal? No, en vez de eso, tómate un tiempo, en todo el camino hoy no hable, porque yo sé que cuando se monten en el carro empieza ya el ring, pero ¿viste lo que dijo el pastor? Pero ¿viste? Tú no, error. Llega a la casa, ora, tal vez te tengan que echar 2 o 3 días orando y busque tiempo un momento y siéntate a hablar con tu esposo. El amor,
yo creo que estás fallando en esto, esto y esto. Y prepárate porque se va a parar de la silla 2 o 3 veces y lo vas a tener que coger con los manos y decir, siéntate de nuevo, siéntate aquí. Yo creo que estás fallando en esto y esto y esto. Ustedes tienen una responsabilidad también. Los hombres oran por ustedes. Ustedes oren por los hombres. Esposo, dale prioridad en tu agenda a estas tareas. Y termino con esto. Queremos un avivamiento en Tampa. Empecemos en nuestros hogares. En estos días estaba escuchando a un predicador en unas conferencias del Espíritu Santo y confrontó mi vida. Porque él decía, si quieres un avivamiento en el lugar donde estás viviendo, un avivamiento como los Wesley en Inglaterra, como Whitfield, como Jonathan Edwards, una visitación especial de Dios en un momento por el Espíritu Santo, dice, tienes que orar por un avivamiento en tu hogar. Los avivamientos comienzan en los hogares. Nosotros queremos plantar iglesias. Nosotros queremos enviar misioneros, pastores a otros lugares. Tiene que comenzar con avivamiento en los hogares, con hogares transformados para la gloria de Dios, donde la mujer entiende su rol bíblico y el hombre entiende su rol bíblico. El pecado siempre va a existir, no se desanime, pero nos volvemos a arrepentir y seguimos, porque no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansamos de querer agradar a Cristo, no nos cansamos de querer glorificar a Dios. Es muy fácil rendirse, mi hermano. Es muy fácil tirar la toalla. Eso es facilísimo. Lo difícil es ir ahí y hacer lo que tiene que hacer. Leí anoche, en el caso de la cena, o de nuevo recordando, cuando estamos teniendo la cena, a nosotros nos es más fácil dejar de coger los elementos que ir delante de una persona y pedirle perdón. O tal vez recordarle, mira, yo creo que me ofendiste tal día en tal cosa, porque tal vez ni lo sabe. Qué bien haría coger los elementos, tomar la cena, pero ir a hacer lo que tenemos que hacer. Así mismo pasa con esta situación. Sería muy fácil decirle a tu esposa, no, yo soy pecador, yo soy un vil pecador, yo no tengo arreglo, mi papá era así. Tú sabes que mi papá era un hombre tosco. O mi mamá, los padres, a esa hora empiezan a coger los padres y las madres, culpa de todo. Sí, y puede ser en una cierta medida así, pero vayamos a Cristo, recordemos el Evangelio, pidámosle a Dios, clamémosle a Dios, y Dios puede hacer que nosotros seamos hombres más considerados con nuestras esposas. Hombres que de verdad tienen una preocupación genuina por su esposa. Podemos ser hombres caballerosos, hombres que se muestran caballerosos no solo con la hermana, no solo con la compañera de trabajo, sino también con sus esposas. Son todos caballerosos, en todo tiempo caballerosos, con ella en la medida de lo posible. Dios quiere eso y Dios quiere que seamos compañeros. ¿Quién es el mejor amigo de tu esposa? Pedrito, Juanito, no. El mejor amigo de tu esposa debe ser tú. ¿Y por qué tú no eres el mejor amigo de tu esposa? Y así mismo con las esposas, porque lo podemos aplicar a ustedes. ¿Quién es la mejor amiga de tu esposa? La mejor amiga de tu esposa, de tu esposo, debe ser tú. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el Evangelio, Dios. Padre, reconocemos que hemos fallado como hombres. A veces no somos considerados todo lo que pudiéramos ser. A veces no somos caballerosos. Estamos más pendientes de agradar a otros que de mostrar una caballerosidad bíblica, Dios. Padre, Señor, a veces no estamos siendo los compañeros de vida que tú nos mandas en tu palabra a ser. Padre, yo te pido por los hogares de esta iglesia, que seas tú obrando un avivamiento en cada hogar por el poder de tu Espíritu Santo. Un avivamiento que comience con las mujeres entendiendo su rol bíblico, con mujeres que están dispuestas para tu gloria a someterse al liderazgo bíblico de sus esposos y con hombres que están dispuestos a amar a sus esposas y a mostrarse considerados, caballerosos y compañeros de ellas. Padre, ayúdanos a hacer el ejercicio esta semana de sentarnos a hablar, de poner las cartas en la mesa, de ir delante de ti de rodillas reconociendo que es difícil, que se nos hace difícil, que somos pecadores, pero reconociendo que tú tienes el poder para obrar, para que pongamos en práctica lo que tú nos demandas en tu palabra, Señor. Padre, Señor, te pedimos que seamos una iglesia de mujeres que se preocupan por otras mujeres para que vivan la palabra de Dios y de hombres que se preocupan por otros hombres para que vivan la palabra de Dios. Ayúdanos a tener conversaciones sólidas con otros hombres donde le preguntemos, mi hermano, ¿estás leyendo la Biblia? Mi hermano, ¿estás orando? Mi hermano, ¿cómo está tu matrimonio, Señor? ¿Cómo está tu matrimonio, mi hermano? Ayúdanos a preocuparnos por el corazón de nuestros hermanos. Hombres trabajando en el discipulado de otros hombres para que sean hombres bíblicos para tu gloria, Señor. Mujeres trabajando en el discipulado de otras mujeres para que sean mujeres bíblicas para tu hombre, para tu gloria, Señor.
Ayúdanos a tener una visión espiritual, Señor, donde llegan hombres nuevos y mujeres nuevas y enseguida queremos acercarnos a ellos y ver de qué manera le podemos hablar de ti, de qué manera podemos traducir en ellos la imagen de Cristo, transmitirle la imagen de Cristo, llevarlos a que sean más como Cristo, Señor. Danos aunque sea uno a la vez, Señor. Sabemos que por las necesidades tal vez no podemos discipular a 3 o a 4, pero ayúdanos a no estar contentos, al menos si no estamos discipulando a un hombre o a una mujer, Señor. Pon una inconformidad espiritual en nuestros corazones que nos lleve a preocuparnos, Dios, por las personas que van llegando nuevas a la iglesia para transmitirle a Cristo, Señor, para llevarlas más a Cristo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia sólida que vive en tu palabra, que canta con tu palabra, Señor, que enseña tu palabra, pero que vive tu palabra, Dios. Obra con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Reconocemos nuestra incapacidad. Obra en nuestros corazones, quebranta los corazones de los hombres, Señor. Quita las excusas, baja la guardia, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, porque va a impactar a muchos, Señor. Va a impactar a muchos, Señor, porque es tu voluntad. Padre, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.